transmitiendo desde la ciudad de Chicago en su canal Palabra con Hechos. Hechos que están respaldados por la historia, por la ciencia y sobre todo por la profecía bíblica. El tema para hoy es las cosas que son reveladas por Dios en su palabra. Son para nosotros y para nuestros hijos. Mas las cosas secretas, dice en su palabra, pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Las cosas secretas pertenecen a Jehová. Están en su potestad. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras que están escritas en este libro de la ley. A los hijos del reino se nos revela en misterios, y a los que no son del reino, solo en parábolas. Antes de empezar, oremos. Padre, gracias Señor porque estamos delante de tu presencia y estamos cumpliendo, Señor, el mandato de que tu palabra corra, de que el evangelio sea predicado a toda criatura, sobre todo ahora en el tiempo que estamos viviendo. Tiempos difíciles, tiempos peligrosos y tiempos de mucha incertidumbre porque el engaño está más que nunca. Y todo esto es porque sabemos por tu palabra que a Satanás le queda poco tiempo y viene con todo para destruir, Señor, la obra de Dios, destruir al pueblo de Dios. Y Satanás sabe que le queda poco tiempo. Entonces aprovechamos este tiempo para hacer tu voluntad, Señor, y te pedimos que esta palabra corra a través de estas redes sociales, a través del internet, a través de los medios de comunicación que tú has puesto, Señor, para que tu palabra llegue hasta el último rincón de la tierra. Te pedimos en el nombre maravilloso de Jesús que uses, Padre, tu Santo Espíritu para llevar, Señor, esta reflexión a todos aquellos que necesitan oír esta palabra, que necesitan salvación. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén, amén, amén. Entonces, las cosas reveladas. Deuteronomio 29. Y me pueden seguir en este material que les di. Me pueden seguir aquí. En Deuteronomio 29 nos dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las que ya son reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Y a los hijos del reino se nos revela en misterios, mas a los que no son aún todavía del reino, solamente en parábolas y proverbios. Y eso está en Mateo 13 del 10 al 7, que es el propósito de las parábolas. Pero antes de entrar en la escritura, quiero decirles que las parábolas y los proverbios pues son como sinónimos. Pero las metáforas, las alegorías, las visiones, los sueños, las profecías y las revelaciones, estos son los misterios de los que nos habla aquí. Son las cosas secretas que pertenecen a Jehová y solo son reveladas a los hijos del reino. Por eso sus discípulos, en Mateo 13, del 10 al 17, vinieron a él y le preguntaron: Maestro, ¿por qué usas tú parábolas cuando hablas con las personas, con la gente? Y él les contesta, al verso 11, a ustedes se les permite entender los secretos del reino de los cielos. Fue su respuesta, pero a ellos no. A los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entienden. O sea que en el reino de los cielos, aún al que tiene poco se le quitará si no lo produce, para dárselo al que tiene más, para que produzca más. Por eso es que es muy interesante el conocimiento y la abundancia por medio de las enseñanzas que van a traer esa comprensión. Por eso estas parábolas, por eso son. Pues ellos miran, pero no ven en realidad. Tienen ojos, mas no ven. Oyen,
pero en realidad no escuchan ni entienden. Porque hay una diferencia profunda entre oír y escuchar. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, entonces algo se queda en ti. Cuando nada más la oye, entra por un oído y sale por el otro, pero cuando la escuchas, empieza a atesorarse en tu mente y baja a tu corazón, y ahí es cuando Dios empieza a obrar. Verso 14, de esa forma se cumple lo que el profeta Isaías predijo. Cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán, mas cuando vean lo que hago, no comprenderán, porque el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado sus ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír. Y su corazón no puede entender. Y no pueden volverse a mí para que yo los sane, para que yo los salve, para que yo los rescate. Verso 16. Pero benditos son los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos porque oyen, y su entendimiento porque entienden. Yo les digo en verdad, muchos profetas y muchas personas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no tuvieron esa oportunidad. Por eso te damos gracias, Señor, porque de algún modo tú has abierto nuestros ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender tu palabra y podamos, Señor, atesorar las cosas. El Salmo 78, del 1 al 4, da una explicación de por qué Jesucristo vino a hablarnos en parábolas. Y dice, oh pueblo mío, Salmo 78 del 1 al 4. Escucha estas enseñanzas, escucha mis enseñanzas y abre tus oídos a lo que te estoy diciendo, porque te hablaré por medio de proverbios, dice en la Reina Valera. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, te voy a hablar por medio de parábolas y te voy a enseñar lecciones escondidas. Te voy a dar lecciones escondidas de el pasado. Entonces aquí vemos que los proverbios son dichos breves y son dichos sabios y están para enseñar prácticas sabias e infundir el temor de Dios, que es el primer paso a la sabiduría, y traer rectitud y el temor con reverencia al sublime poder de Dios. ¿Para qué? Para que tengas mejor vida, para que tengas paz y tranquilidad, para que tengas vida y vida en abundante de este lado de la eternidad, antes de que te muera, y tengas vida eterna en la eternidad. Te va a traer mejor vida aquí, te va a traer paz y tranquilidad aquí. No necesariamente riquezas materiales, sino que Dios promete que te va a dar todo lo que necesitas. Nunca te dejará ni te desamparará, dice. Entonces los proverbios son similares a las parábolas y son las cosas que Dios tiene preparadas, dice, para aquellos que le conocen. Cosa que ojo no oyó ni oído oyó, dice que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Nos dicen en el libro de Corintios. También, pues las parábolas son ejemplos, son ilustraciones. Fíjense la diferencia, porque las parábolas y los proverbios son para los que aún no conocen el reino de los cielos. Dice, ilustraciones terrenales, las parábolas, de cosas cotidianas, para ilustrar y mostrar y explicar las cosas espirituales, las cosas celestiales, las cosas inconmovibles, sobrenaturales, las verdades sobrenaturales, las verdades invisibles, los valores morales y espirituales y religiosos, que son los misterios del reino de los cielos. Entonces las parábolas y los proverbios ilustran las cosas terrenales, las cosas que se pueden ver, que se pueden medir. Jesucristo les hablaba de la parábola del sembrador y cómo la semilla cae al lado del camino, entre abrojos, entre espinas, entre pedregales, pero también una parte cae en tierra buena que da fruto al 30, al 60 y al 100%.
y así es similar el reino de los cielos, dice. Aunque son similares a las metáforas y son similares a las alegorías, pues estas son expresiones figurativas. Una metáfora es una expresión figurativa. Es una explicación retórica para explicar dos conceptos que son opuestos. Por ejemplo, el concepto de que el tiempo es oro. El valor implícito del tiempo le da un valor intrínseco al oro. Entonces, el tiempo es oro, dice que el tiempo se transforma en algo que es medible, que es literal, que puedes llevar al banco, que tiene valor, ese valor intrínseco. Y la metáfora está explicando algo virtual, algo emocional, que se va a convertir en algo natural, en algo alegórico, que es un concepto también virtual que se convierte en algo natural. Pero las alegorías son metáforas extendidas que presentan algo abstracto o ideológico, ya sea en el ámbito moral, el ámbito político o religioso, que va a transmitir un significado oculto y simbólico en lo natural, algo que se pueda medir. Entonces, las alegorías y las metáforas son parte de los misterios que están reservados para aquellos que empiezan a conocer. Entonces vamos a ver más escrituras que nos puedan explicar más esto. En Apocalipsis 1, del 1 al 3 dice esto: la revelación de Jesucristo, que eso es el Apocalipsis, es la revelación de Cristo, que Dios el Padre le dio para que se manifestara a sus siervos, a los discípulos, a los apóstoles como Juan, las cosas que deberían de suceder pronto, y las reveló, enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, el apóstol Juan. Porque Juan había dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, y de las cosas que él había visto. Bienaventurado, dice, aquel que lee, que oye, que guarda estas profecías y que las guardan en su corazón, que guardan en ellas las cosas que están escritas, porque el tiempo está cada vez más cerca. Entonces, una vez más, Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las que son reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos siempre con las cosas que están escritas en esta palabra de la ley, que nos dice en Isaías 46, del 9 al 13. Acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Jehová, dice, yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nadie hay que sea semejante a mí, porque yo anuncio lo que está por venir desde el principio y desde la antigüedad. Yo anuncio el fin desde el principio y lo hago desde la antigüedad. Antes, aún todo lo que no ha sido hecho. Porque yo digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Dije, llamaré a una ave veloz de rapiña desde el oriente. Llamaré a un líder de tierras lejanas para que venga y haga lo que yo le ordeno. Y he dicho, y así se hará. Escuchadme, pueblo mío, pueblo terco, dice, que está tan lejos de actuar con justicia, pues estoy listo para rectificar todo en un futuro lejano. Ahora estoy listo ahora mismo para salvar a Jerusalén y mostrarle mi gloria a Israel. Mire las palabras del profeta Isaías, 2700 años atrás, que dice que está listo para salvar a Jerusalén y para poner su gloria en Israel. Entonces voy a tomar los pasos aquí para cómo hacernos hijos del reino, para que Dios nos revele esos misterios. Y
Para eso me voy a la página 4 que está, a la página 5 que está. Los pasos que hay que hacer para llegar a ser hijos del reino de Dios. Primero, tenemos que arrepentirnos para reconocer nuestra condición de pecadores, que estábamos irremisiblemente perdidos y en necesidad grande de un Salvador, porque solamente Cristo es el único que puede redimirnos de la paga del pecado, que es la muerte, y estar separados de Dios. Su primer paso es arrepentirnos. Segundo paso es convertirnos y empezar a vivir para Dios y conectarnos a la vid que es Cristo para que demos frutos dignos de arrepentimiento. Entonces no es nada más reconocer nuestra condición de pecadores y aceptar a Jesucristo. Ese es el primer paso. Cuando tú haces tu confesión de fe y invitas a Cristo en tu corazón, ahora has nacido de nuevo. Pero también recuerda que tienes que, como nacido de nuevo, tener hambre y sed de la palabra de Dios, de la leche espiritual, y ir creciendo hasta que te desarrolles en un cristiano fuerte. Para eso necesitas conectarte a la vida, y la vida es Cristo, y Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Empieza a caminar con Cristo. No te quedes nada más en aceptarlo en tu corazón y pensar que con eso ya cumpliste y vas a ser salvo. No, tienes que irte desarrollando en un cristiano fuerte, productivo, que dé fruto. Porque dice, el hacha está puesta a la raíz de todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Entonces, primer paso, arrepentirte. Segundo es convertirte en tu alma y empezar a vivir para Dios. Tienes que hacer la decisión de que eres un pecador que no tiene ninguna otra alternativa, irremisiblemente perdido y en necesidad de un Salvador. Entonces empieza a vivir para Dios y Él te va a traer esos frutos dignos de arrepentimiento. Después, búscalo en espíritu y en verdad para tener hambre y sed de conocerlo. Mira, si tu espíritu está muerto por el pecado, ahora naces de nuevo, tienes que tener hambre y sed de conocer a Dios. Y los pasos a seguir es hacerlo en oración, en privado, para crear una comunión con el Espíritu Santo. Crear esa comunión con Dios el Padre. Dice que Él te recompensará en público. Segundo, tienes que buscar el ayuno. Después de arrepentirte y convertirte y buscarlo en espíritu y en verdad, es en oración, en ayuno. Empezar a escudriñar toda su palabra para que vaya incrementando esa comunión. Entre más conoces a Dios, más comunión tienes con Dios. Crear una estrecha relación íntima con Dios. La comunión va a crear esa relación íntima. Esa relación íntima va a traer la revelación a tu vida espiritual. Te va a mostrar los misterios del reino, que son secretos, visiones, que son sueños, revelaciones y sobre todo que son las profecías. Porque la revelación basada en amor y fe van a manifestar la presencia de Dios en tu vida. Y la presencia va a traer la gloria de Dios, va a traer la paz de Dios para tu vida, para tu familia, para tu iglesia, para tu negocio, para tu ministerio, para tu comunidad, para tu ciudad, para tu país. Pero, dice, esa paz y esa presencia, esa gloria solamente va a estar para todos aquellos que tengan buena voluntad para con Dios. Para los que no tienen buena voluntad para con Dios, va a traer la espada. Porque Jesucristo vino y dijo, yo no vine a traer la paz, sino la espada. La espada entre los que creen y entre los que no creen. Y nos dice en su pasaje que es una división grande, sobre todo entre tu familia, porque los de la familia son los peores. Entonces, cuando entendemos eso, tenemos que seguir caminando, buscando las cosas de Dios y poner a nuestra familia en oración, en ayuno, para que algún día lleguen a la revelación. Porque a los hijos del reino se nos revelaron los misterios, y a los que aún no son del reino, solamente en parábolas.
Lucas 12:32 dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido dar a conocer para que conozca los misterios del reino. Lucas 8:10 dice, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros solo en parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen y su corazón está engrosado. Pedimos que Dios abra el corazón de todos los que escuchen este mensaje, porque esa es nuestra petición, que este mensaje corra y que este mensaje haga lo que dice Habacuc 2, del 2 al 4, que este evangelio corra y se extienda y se comparta, porque Habacuc 2, verso 2 dice, el Señor me dijo, escribe mi respuesta. Esa es la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera dice, escribe la visión con claridad en tablas para que el que lea esas tablas pueda ir corriendo y llevar este mensaje sin error. Para que el que lea tu visión, escríbela. Para que alguien que lea tu visión pueda llevar este mensaje con claridad. Y esta visión es para un tiempo futuro. Verso 3. Porque describe el fin y ésta se cumplirá. Aunque parezca que se tarde, que se demore, que tarda en llegar, espérala con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Porque dice, mira la condición de los orgullosos, la Nueva Traducción Viviente. Y en la Reina Valera dice, mira el alma de los que no son rectos, porque confían en sí mismos. Y cómo sus vidas están torcidas por el justo. Dice, pero el justo vivirá por su fe en Dios. El justo vivirá por su fidelidad a Dios. Y aunque la visión se tarde, sin lugar a dudas, vendrá, se cumplirá y se manifestará en su debido tiempo. Y esas son las cosas que Dios tiene preparadas para sus hijos. Dijimos que eran las visiones, los sueños, las profecías y las revelaciones. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de las profecías? Pues Apocalipsis 19:10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Es Juan viendo la revelación de Apocalipsis y se postra bajo el ángel que le está mostrando esa revelación. Y el ángel le dijo, mira, no lo hagas. Yo también soy consiervo tuyo y de tus hermanos, todos los que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. Y ese espíritu de profecía, ese espíritu de Jesucristo, no estaba en los escribas y en los fariseos del tiempo de Jesús, porque entendían las escrituras, pero no entendían el espíritu de Jesucristo para lo que nos quería mostrar en un futuro, en el Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses 5, del 19 y el 20 dice, no apaguéis el espíritu, no se burlen de las profecías, no menospreciéis las profecías, nos dicen. Y Proverbios 29:18 dice, cuando la gente no acepta la profecía, o no acepta, cuando el pueblo no tiene visión, dice la versión de la King James en inglés, que cuando el pueblo no tiene visión, el pueblo se desenfrena y el pueblo perece. Pero el que obedece y obedece la ley se alegra. Entonces mire lo que dice también Joel 2:28 al 32, acerca de los misterios del reino de los cielos que son revelados a aquellos que entendemos. Entonces,
Después de estas cosas, y aquí entonces es una transición de lo que ya explicó Joel 2 del 21 al 27, el verso 28 dice, después de estas cosas voy a derramar mi espíritu sobre toda carne, donde sus hijos y sus hijas profeticen, pero que sea profecía del Dios viviente. Sus ancianos, los ancianos del pueblo de Dios, tendrán sueños. No porque estén ya mayores y tengan sueños de dormir, no, estamos hablando de sueños proféticos que Dios revela a sus siervos. Y sus jóvenes, los jóvenes del pueblo de Dios tendrán visiones, porque en esos días voy a derramar mi espíritu sobre todos mis siervos, hombres y mujeres por igual, y haré maravillas en los cielos y en la tierra, y habrá señales de sangre, de fuego y de columnas de humo. Muy interesante lo que Dios tiene guardado para los últimos días. Dice, porque el sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el día grande y terrible, el día del Señor. Pero aquí está la promesa. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pues algunos de los que están en el monte de Sión en Jerusalén escaparán tal como el Señor lo ha prometido. Estos se contarán entre los sobrevivientes de quien el Señor ha llamado. Entonces, para terminar, Lucas 8:10 dice, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino, pero a los que no son del reino solo en parábolas, porque viendo no ve y oyendo no entiende. Lucas 12:32 dice, manada pequeña, no temáis. Y cuando dice aquí manada pequeña, está hablando de que una vez que te arrepientes y entregas tu vida a Jesucristo, ese es el primer paso, tienes que seguir el camino. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y en una conferencia que estaba viendo del doctor Armando Alducín, dice que estaba en una conferencia de la Universidad Autónoma de México con más de 1000 jóvenes. Y les preguntó la siguiente pregunta, ¿qué es para ustedes la verdad? Y todos los que participaron eran como 150. Y cada uno dio su opinión diferente a lo que era la verdad. Cada uno según la concebían la verdad en su mente. Y el doctor Armando Alducín le dice, esa es la verdad relativa del mundo. Pero la verdad divina, la verdad eterna es el camino, la verdad y la vida que está en Juan 14:6. Jesucristo dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y la verdad absoluta está en las Escrituras porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Su palabra no cambiará. Todo lo que está escrito se va a cumplir. Por eso traemos estos videos para entrar en la profundidad de Dios, las cosas que están sucediendo y tantas cosas que están distrayendo aún al pueblo de Dios y alejándolos de la verdad con filosofías y huecas sutilezas y trayendo física y metafísica y física cuántica y filosofías vanas mezcladas con el santo evangelio del reino. No, el evangelio es simple. Jesucristo vino a pagar por el pecado de toda la humanidad. Porque la paga del pecado es la muerte y tuvo que venir a pagarlo muriendo en la cruz y derramando su sangre. ¿Y por qué su sangre? Porque sin remisión de sangre o sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo nos dice. Pero ya Jesucristo fue crucificado como nuestro Cordero Pascual y derramó toda su sangre, eterna, que nos da vida eterna. Porque todo lo que Dios creó, la vida de todo lo que se mueve y tiene vida está en la sangre. Pero la sangre del hombre fue contaminada por el pecado, por la desobediencia del primer Adán.
Pero por la obediencia del segundo Adán, que es Jesucristo, ahora nos trae vida y vida eterna. Nos trae salvación. Cuando tú entiendes esto, puedes hacer un cambio en tu vida y puedes empezar a hacerte parte de la familia de Dios para que Dios te revele los misterios que solamente a los que son parte del reino de Dios está así. Empieza por arrepentirte, vamos a hacer esa oración. Padre, yo me arrepiento de mis pecados. Creo que soy un pecador, pero también creo que pagaste por mis pecados en la cruz al derramar hasta la última gota de tu sangre. Ahora te pido, Señor, que perdone mis pecados, que me escribas en el libro de la vida y que guíes mis pasos ahora que Cristo pagó por el pecado de la humanidad. Ahora el Espíritu Santo puede permanentemente estar en mí y puede guiarme a toda justicia y a toda verdad y empezar a caminar por el camino que es Jesucristo, pero ese es el camino angosto que lleva a la salvación y a la vida eterna. Y que jamás, Señor, permitas que me vuelva al camino ancho que lleva a la perdición y a la muerte. Si tú has hecho una oración similar, te has arrepentido y quieres que Dios ahora te acepte en la familia de Dios, pues arrepiéntete, empieza a buscar a Cristo en espíritu y en verdad, y empieza a buscarlo en su palabra para que lo vayas entendiendo y crear una comunión que te traiga la presencia de Dios y que sea real en tu vida, en tu familia, que sea real, Señor, en tu iglesia, que sea real en tu país, que sea real en tu nación y en el mundo entero. Pero no te olvides que la paz de Dios es solamente para aquellos que quieren estar en paz con Dios. Sin más, Abelardo Rivera Villanueva se despide con palabra, con hechos. Hasta la próxima.